Nueva semana, nuevo capítulo, y en esta ocasión conversaremos con Ignacio Jurisic, director de la película Enigma. La mirada de Ignacio Jurisic está en Autor Material. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias por decir sí a la invitación de Autor Material. Mira, tal como dije en la bienvenida, tú eres director de la película Enigma del año 2019, que estuvo ópera prima, ¿cierto? Sin embargo, tu primer trabajo corresponde al cortometraje La Toma del año 2013, historia que trata de unas profesoras que deciden tomarse el colegio el mismo día que se enteran que van a ser despedidas, ¿no? ¿Qué te trajo de esta historia, Ignacio? Qué bacán que hablemos de eso. En general, como que siempre que la gente es como que mi primer corto fue Locas Perdidas, y en verdad no, antes hice La Toma. Primero fue una bonita experiencia porque fue como nuestro primer trabajo de escuela, íbamos como en el segundo año, tercer año en ese tiempo, en la Chile, que es donde estudié. Y lo que me llamó más, o sea, ¿por qué hice ese corto? O como la inspiración, o la motivación, los personajes de ese corto son como, están inspirados en mi tía y sus amigas, ¿ya? Yo soy muy cercano a ella, crecí como muy cerca de ella también, y ella era jefa de UTP de un colegio, eh, entonces yo y sus amigas también trabajaban en el colegio, eran profesores, no sé, entonces habían trabajado toda su vida ahí, y cuando fue el corto estaban viviendo un poco ese proceso como de cuando las estaban echando, se estaban yendo, etcétera. Entonces como que de ahí nace un poco como la idea, ¿no? Y de ahí nacen los personajes y de ahí se empezó como a construir. Oye, Ignacio, mira, esta es una pregunta que le hacemos siempre a los invitados, pero es interesante saber cómo surgen los intereses por estudiar cine y por el cine en general. ¿Dónde y cómo nació tu interés por el cine? Algo bien azaroso, yo creo, como que de chico nunca fui cinéfilo ni nada por el estilo. Y tampoco como sabía mucho qué era realmente, y como que estuve un momento como de salir del colegio y no saber bien qué hacer, y eso nunca lo digo, pero igual es gracioso. Mi mamá me dijo así como, ¿por qué no estudias cine? Y yo como... y en verdad vi la malla y fue como ya, en verdad uno no sabe, cuando, o sea, cuando salís del colegio, Sí. el chico no se sabe bien. Y ahí entré a Cine La Chile, que además que era una carrera que cuando yo entré, recién estaba comenzando, ¿no? Nosotros ingresamos, mi generación, y yo era de la quinta generación, o sea, cuando yo ingresé todavía no habían egresados, o egresadas. Estaban recién egresando la primera generación, como ellos estaban saliendo y nosotros, había un quinto año que eran los que habían entrado primero, la primera generación, y nosotros que éramos, en el fondo, los que estábamos entrando ahora. Entonces había algo como un poco, no sé, como desconocido, y ahí me fui encontrando con todo y ahí como que fui descubriendo más y aprendiendo más y ahí como que me interesé mucho y de ahí como que apareció todo, yo creo. Los papás nunca quieren que uno estudie carreras relacionadas al arte, a la cultura, ¿cierto? Sí, no, o sea, es que yo creo que como que entre que estaba perdido y yo creo que leyó bien mis intereses, su recomendación. Claro. Oye, mira, tú lo dijiste, estudiaste en la Universidad de Chile. ¿Qué es lo que te atrajo de la escuela de la Chile, de esa escuela de cine en particular? Sabemos que cada escuela tiene su lineamiento, ¿cierto? Su pensamiento como institución, pero detrás de ella, ¿qué había que te interesó? Mira, así como para ser bien honesto, la verdad es que yo no tenía mucha idea bien. Yo sabía como, o sea, me gustaba como lo que tiene la Chile en general, ¿no? Que tiene esta idea que es un poco más plural, etcétera. Y que efectivamente es así, o sea, el ICI en general tiene una mirada, fomenta una mirada más crítica, tiene igual una visión de autor. Y después cuando entrando ya a la carrera y conociendo como, estando ahí, muchos de los profesores son realizadores que en ese momento estaban, no sé, Víctor Leiva, la Alicia Cherson, el AFA, y creo que aprendí de ellos finalmente, que eran personas que hacían cine en ese momento, y bueno, todavía, pero eso fueron unas cosas que más me parecía buena de la escuela. Claro, También está los Soles Alfate, y eso creo que es interesante, y como enriquecedor también. totalmente.
Oye, y volviendo a la toma, ¿dónde podemos ver ese trabajo, los que se Está interesan? en Valdivia, en la página de Valdivia, que se llama, o sea, es una plataforma de FIC Valdivia que es gratuita, donde hay varias películas y cortos y colecciones, que se llama play.ficvaldivia.cl. Y ahí hay varias colecciones, hay una colección que se llama Primeros Pasos, y dentro de esa colección hay una parte que se llama Cuando voy al trabajo, y ahí lo pueden ver. Así que nada, es un trabajo como que es muy bonito para mí, bueno, y para el equipo en general, porque fue como nuestra primera aproximación a un lenguaje que después seguimos desarrollando y trabajando juntos y juntas, ¿no? Entonces eso es como bien interesante y es bonito como rescatar ese trabajo, igual. Oye, y la conexión con la temática de la toma, porque es atractivo también, y particularmente me interesa cuando hay personajes protagónicos que son adultos o tercera edad, ¿cierto? Sí, yo creo que lo principal era que es como, fue más que nada como escribir de personas que yo conocía, por eso me sentía conectado con eso, ¿no? Y también como, no sé, por ejemplo, la protagonista es la Norma Norma Ortiz, y son tres profesoras, y una de las profesoras era profesora mía en el colegio. Ah, Eh, entonces como que, y ella había pasado por un proceso muy similar al que pasaba en el corto también, ¿ya? En que no es algo como tan raro que suceda, o sea, como que te claro. despidan y hay trabajo, entonces como que había todo un tema con eso, ¿no? Y claro, si bien yo soy todavía y en ese momento era mucho más joven aún, pero me conectaba porque era como escribir de mi familia, o sea, de gente que yo conocía, que era muy cercana o que había visto por mucho tiempo, entonces como que no me era tan raro ni tan ajeno el tema, ¿no? Totalmente. Oye, mira, en cuanto a tus referentes audiovisuales, artísticos, cinematográficos, directores, ¿cuáles serían estos? ¿Cuáles destacarías tú? Sí, bueno, lo que creo que igual es como un clásico latinoamericano, pero igual, igual creo que por algo lo es, que es como Lucrecia Martel, que Claro. es como una de las grandes directoras como contemporáneas y es mujer latinoamericana, o sea, como, y es como un clásico en las escuelas de cine decirlo, pero igual por algo lo es, ¿no? Conocerla a ella también es como súper interesante y tiene como un discurso que a mí me llega mucho y me hace mucho sentido y creo que ver sus películas, entender su cine, etcétera, o conectar con eso, obviamente fue algo que nos resuena. Eh, y además, como una mujer latina, o sea, argentina, de Latinoamérica, es importante, ¿no? Eso y algo como, que claro, no sé si es un referente directo ahora, pero, o sea, me gustaría como mencionar bueno, Simon Liang, que hay algo mucho de su trabajo como del trabajo con el tiempo, del encuadre, de la forma, que me parece muy interesante y que también me llega, ¿no? De pensar como, bueno, José Luis Torres Leiva también, que eh, es una persona de la que yo he aprendido mucho y que admiro mucho también como realizador y como persona. Y últimamente estaba viendo, que no sé si estaba viendo ahora, así que no podría decir como un referente, pero igual creo que es súper bueno el trabajo de una directora alemana, Margaret von Trotta, que tiene un trabajo muy interesante que a mi juicio resuena mucho. Bueno, fue la primera mujer en ganar el premio del Festival de Venecia, el León de Oro, y es del nuevo cine alemán. Ah, mira. Y nada, como que sus películas que tratan como siempre como de mujeres revolucionarias o cosas así, tienen una mirada como, y una, como, pues, como una pregunta por el feminismo, o sea, una mirada feminista, pero sobre mujeres como una visión de una mujer sobre mujeres revolucionarias que toman las armas, etcétera. Y es muy interesante su visión, ¿no? Y cómo retrata eso, como que podría ser como mujeres guerrilleras, o sea, no sé, como que las hermanas alemanas que ponen una bomba o cosas así. Eh, me parece que es como súper contingente, ¿no? Porque de hecho en su primera película, o sea, no en su primera película, pero la película más conocida, La hermana alemana, como que la acusaban de defender el terrorismo, ¿no? Porque una de las hermanas pone una bomba Mm, y, pero la película se trata de la relación de las hermanas claro. y hay un montón de otras cosas después. Entonces eso me parece que es muy interesante y muy contingente.
lo estoy como revisando ahora mucho, entonces no podría decir que un referente al trabajo previo, pero sí ahora me llama mucho la atención y he estado como muy pegado viendo todas sus películas y revisando toda su filmografía. Mira, qué bueno que tocaste ese tema porque respecto a Chile, si lo traemos acá, ¿tú crees que faltan más miradas femeninas o feministas en relación al cine? ¿Crees que falta en particular esa mirada también? Hay pocas mujeres, o sea, hay mujeres haciendo películas y que son buenas y han habido siempre, ¿no? Sí, obviamente el cine es un espacio todavía muy machista y patriarcal, etcétera. Todavía se tienen que abrir más espacios para que hayan más directoras y es un proceso que a mi juicio está pasando, ¿no? Pero todavía hay cosas que van en contra. Y respecto, claro, no sé, es confuso pensar como en un cine feminista. Lo que sí me parece interesante es que como hay toda una generación donde está inscrita como Margaret von Trotta, pero también Helge Sander, que como problematizan sobre el feminismo en el cine. Y Helge Sander tiene algunos textos y hablan de toda la experiencia que ellas tuvieron en los 70, donde se preguntaban no solo por el contenido, sino también, bueno, por la forma, pero también por cómo se hacían las películas, ¿no? Por cómo no, que el cine, por ejemplo, el cine en general tiene como una estructura muy horizontal, o sea, no muy vertical, ¿no? Como hay un director, una directora, etcétera. Entonces, ¿cómo si vamos a hacer películas donde ellas se plantean hacer películas solo con mujeres, ¿no? Donde el equipo sean puras mujeres? Pero ¿cómo evitar replicar, a pesar de que seamos puras mujeres, o los mismos patrones patriarcales que hay en el cine, ¿no? Entonces, tienen una problematización súper interesante, súper contingente y que estaba leyendo y como dándome cuenta de eso me parece muy interesante. Y claro, creo que sí se tienen que abrir espacios para que hayan más mujeres dirigiendo y produciendo lo que está pasando de todas formas, pero creo que, y también siento que, bueno, ahí hay algo que es como problemático, no sé, pero que tiene que ver con que, y ahí también uno se posiciona, yo tengo mi posición, pero yo, o sea, sí creo que es como una discusión de quiénes pueden hacer películas, ¿no? O sea, sobre qué temas. Por ejemplo, cuando se discute como, no, un hombre cis no puede hacer una película sobre la experiencia trans, por ejemplo, sobre las personas trans, etc. Y ahí en general siempre está como esa discusión de que gente dice como, claro, decirles que no es como una censura o algo así. Lo que yo creo es que no es real, y a mí me pasa que siento que hay una parte de la discusión que no que se toma algo que no es así, ¿no? Que se dice que todos pueden hacer películas sobre todo. Eso es mentira, porque no todas las personas pueden hacer películas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que la gente que hacer una película es algo muy de la élite, ¿no? O es un privilegio muy grande. Entonces, decir, bueno, pero si todos pueden hacer películas, que todos hagan las películas que quieran, eso es mentira. No todos pueden hacer películas ahora, ¿cachai? Ponía el ejemplo como sobre Zamudio, ¿no? Que se hicieron muchas series y películas sobre el que retrataban su vida, etcétera. Que decían, bueno, cada uno puede hacer la película que quiera y la serie que quiera, y de hecho lo hicieron, ¿cachai? Sin embargo, la mamá de él, que obviamente en general, o sea, no estaba a favor de ninguna de las cosas que se han hecho, lo que creo que está en todo su derecho, ¿no? Y ella decía hace un tiempo que quería hacer una película ella sobre la vida de su hijo. Sin embargo, no ha podido y no puede, ¿ya? Entonces es falso decir que todos pueden hacer películas, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, cuando alguien critica una película y dicen bajo una mirada, no sé, de género o de feminismo, etcétera, o trans o lo que sea, cualquier tema así, ¿no? Y alguien lo critica y las personas que la hacen, los productores o directores o directoras dicen, bueno, pero entonces que hagan sus películas. No todos pueden hacer películas, por ende ese argumento, a mi juicio, no da, ¿cachai? No es real. Entonces tenemos una responsabilidad, ¿no? No creo que uno pueda hacer películas de cosas que no conoce, ¿cachai? Y hay veces que, a pesar de que y ahí uno ve cómo se acerca o no, suele pasar, y en general a los directores, porque estamos acostumbrados a tener esta figura de el director como este superhombre, ¿no? Que lo conoce todo, que hacen películas los directores sobre todo porque creen que pueden, o sea, porque pueden y porque creen conocerlo todo. Entonces por ejemplo, no sé si necesariamente es un aporte, ya, pensemos por ejemplo en la violencia de género.
¿no? Que hay algo de Enigma que tiene que ver con eso, y con la violencia a las personas LGBT, etc. Yo, en lo personal, no creo que aporte ver una escena como casi gore de cómo le pegan a un chico gay o a una mujer lesbiana o a una mujer o a una persona trans hasta matarla en escena. Yo no creo que eso aporte en nada, ¿ya? Pero para mí fue muy fuerte todo lo que pasó, y no solo para mí, para mucha gente. O sea, pero lo que pasó se hace la serie, ¿no? De una persona que había asesinado de una forma brutal hace muy poco tiempo. Y replican su foto y la ponen en los paraderos de micro, y le ponen ese nombre, ¿no? Y la familia nunca estuvo de acuerdo, y después los realizadores, ¿no? Empiezan a decir que no, pero es que la familia no sé qué, como hablar mal de la familia, y francamente, o sea, ellos perdieron a su hijo, lo asesinaron, problemas que habrán tenido, cosa de ellos, pero y a mí no me daría como para criticar a alguien que ha pasado por eso, ¿no? Sobre todo porque también es como muy fuerte que vivir una situación así, que es muy, muy dramática, ¿no? Algo muy fuerte, y más encima tener que revivirlo constantemente y de esa forma, ¿no? Y tener que enfrentarse a que alguien te represente en la televisión, ¿no? Y eso es muy fuerte. Perdón que hable tanto de eso, pero ¿qué tal eso? No, Pero la serie de Zamudio la escribió Rodrigo Fuxada, o sea, basado en su libro, etcétera. Y él tiene una serie de libros que ha transformado en películas, investigaciones, etcétera, que son sobre crímenes, y cada vez que él ha hecho una serie sobre eso, ha salido la familia a decir que no está de acuerdo, ¿cachai? Entonces, no es algo que le pase y que no esté al tanto de lo que está pasando, ¿no? Porque ha pasado 1, 2 y 3 veces, ¿ya? O sea, hay algo ahí que él sabe, está haciendo, y yo no entiendo, o sea, a mí, ni por un interés artístico, ni por un interés comercial, ni por nada, porque además está este tema como de que estas series tienen que entretener, ¿no? Y eso es algo que él ha dicho y dice, no sé, que tiene que ser entretenido. Yo, por ninguna de esas cosas, sería capaz, creo yo, de poner, o sea, no sé, de ponerme en contra de una familia que está sufriendo algo tremendo, ¿sí? Y también creo que ahí hay un tema que por eso digo que es como que creo que la representación es algo que está en disputa, ¿no? Me parece que es un tema muy complejo, muy, muy difícil, muy duro, pero creo que también es como, bueno, y es algo que también tenemos que ver qué sucede, porque entre que pensemos que vino el estallido y después vino la pandemia, lo que ha hecho retrasar como las producciones y etcétera, pero también está la pregunta de cómo van a ser las películas de ahora, como de esto que cambió, ¿no? Porque obviamente todos estamos de acuerdo que hay algo que apareció, que cambió, que se movió, y cómo van a ser las películas de ahora, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que viene ahora? es muy complejo el tema. Yo creo que amerita una profunda conversación este tema. Sí, que creo que pasa mucho de que es difícil hacer cine, ¿no? En general. Entonces, y somos pocos, o sea, en Chile, etcétera. Entonces, como que igual esta idea que es difícil, como que no, es feo como hablar mal del trabajo de otro, ¿no? Y en general pasa que cuando hay críticas, a mi juicio, pocas veces, a mi juicio, se entra realmente en el tema de fondo, ¿no? En general es como, bueno, pero es que lo que podía hacer, es que bueno, si no es tu propia película. Y creo que no se entran en los temas de fondo o se evade. Y creo que, bueno, es algo complejo. Hay distintas posturas y me parece que se puede discutir, ¿no? ¿Tú crees que hace falta crítica en cine chileno? Me refiero crítica entre pares también. Porque finalmente lo que uno ve es comentarios acerca de una película, ¿cierto? Si fue buena o fue mala, pero en el diario, no sé, en páginas de internet. Creo que sí, hay crítica y me parece que hay, no sé, medios que son interesantes y que abordan temas interesantes y todo, pero no sé, o sea, si ya, por ejemplo, si yo lo llevo en particular al tema, a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo no creo, si lo pongo en particular, es lo de Zamudio, ¿no? Yo no creo que nunca se haya generado una discusión real al respecto, ¿no? Más que decir, estas personas tienen un problema, ¿ya? Lo que a mí me parece mal, o lo mismo incluso, ya, vamos a lo polémico, ¿cachai? Lo que pasó con Tengo Miedo Torero, ¿no? Que hubo una crítica
grande de la comunidad trans y de la comunidad LGBT en general hacia la película, ¿no? Una crítica fuerte, con contenido, ¿no? Y más que decir, bueno, que es chaqueteo, que no sé qué, que bla, 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 una defensa como institucional a la película, no creo que haya habido realmente una entrada a discutir respecto de quienes hicieron la película a los comentarios, ¿no? Más que una defensa institucional al trabajo. Hicimos esta película que nos fue súper bien, ganamos, la vio no sé cuánta, mucha gente, en un día se vendieron ya, que bueno que le vaya bien a la película, súper bien, ¿cachai? Me alegro. Entonces, pero claro, viene esta defensa como que, ya no están como arruinando la fiesta, ¿cachai? Pasa un poco eso en general, que es entendible, pero bueno, también es lo mismo. Si tú tomas, no sé, este tema de esta película, que está recibiendo estas críticas, habrá que hacerse cargo de alguna manera, ¿no? Claro, Yo creo, más que decir me están arruinando a mí, que me quieren atacar, etcétera, ¿cachai? exacto. Que en mi juicio pasa bastante eso. Hace falta, perdón, espacios de discusión. Y esa misma discusión que se da en los festivales de cine, o en talleres de cine, o en las universidades, o en las escuelas de cine, faltan después de una película. Vamos a ver una película, que se forme una discusión en torno a ella. Siento que eso también ayuda a la formación de audiencia, a ver el cine de otra forma, a pensar, a repensar el cine. O sea, trae hartos beneficios el discutir sobre una película, siento. Pero bueno, igual también yo creo, y me imagino, no sé, que creo que lo que va a venir ahora va a ser distinto. Yo creo, hay algo que cambió, ¿no? Y que siento que con la pandemia y por los tiempos del cine, no es algo que hayamos podido experimentar todavía, porque fue el estallido en octubre y después vino la pandemia. Entonces se cerraron los cines, etcétera, y también se atrasaron las producciones, todas esas cosas que pasan, y además que obviamente el tiempo es más lento, etcétera. Pero yo creo, me imagino, no sé, es algo que no sabemos porque no ha sucedido, pero yo creo que algo va a cambiar, me imagino, no sé, espero que sea así, ¿no? Ojalá. Debería, claro. Sí. Sí. Mira, pasando a Locas Perdidas, ¿cierto? Tu cortometraje, tu segundo cortometraje, esta cuenta la historia de Rodrigo, interpretado por Andrew Buster, ¿cierto? Que en el año 1996 es detenido y fichado por la Policía de Investigaciones en un allanamiento que se hizo, ¿cierto? En la discoteca donde trabajaba este personaje como transformista, un allanamiento televisado. ¿Qué te atrajo o por qué querías hablar en este trabajo? Sí, hay algo como que siempre me ha interesado y que tiene que ver con la memoria, ¿no? Hay algo que creo que es bonito del cine y porque si pensamos la memoria como como lo más concreto, lo más básico, vamos a hacer memoria como acordarse de algo que sucedió. En que creo que es bonito porque cuando uno se acuerda de algo, no se acuerda realmente cómo sucedió, uno se acuerda cómo está mediado por la percepción que uno tuvo de eso, que quizás no fue para nada así. Pero entonces es como, y que creo que también hay algo como del relato oral, o sea, no de hablar, que como de la exageración, ¿no? De contar algo. Pero claro, obviamente uno cuando cuenta también está mediado por cómo uno lo vivió, Claro. y también uno le pone su cosecha, etcétera. Entonces como que igual la memoria es algo que no es el hecho. O sea, sí hay algo de recordar, ¿cierto? Pero creo que lo bonito del cine es que también nos sirve para hacer en memoria el cine de ficción, en particular, como esto de que evocar algo, un recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, Hay un romanticismo en el recuerdo también, po. completamente. Entonces, lo que pasa con Locas Perdidas es que a mí me interesaba mucho como rescatar ese hecho, ¿no? Que está en o sea, Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, tiene un libro que se llama Bandera Hueca, que hace como la historia del movimiento homosexual en Chile, ¿ya? Y que además, él de nuevo, todo eso está mediado por él mismo, ¿no? Por su vivencia, entonces está contado desde él un poco, ¿no? Entonces él ahí tiene un capítulo donde habla de estos fichajes, que era algo que era común, y ese fichaje en particular lo filmó, lo grabó Informe Especial iba con la policía, y eran como estos programas que Informe Especial tenía una visión muy conservadora respecto a la sexualidad, ¿no? Y en general.
Entonces, claro, Informe Especial iba como a esto, así como a esta redada, que era en el Quasar, que era una discoteca como, que fue muy icónica en su momento, y se llevaron a los transformistas detenidos y hicieron un fichaje, etcétera, ¿ya? Entonces, como con la idea de rescatar eso, a mí me pasaba que era algo que yo sentía que no estaba como tan en el inconsciente colectivo. Entonces me encontraba que era necesario rescatar ese hecho, pero lo que yo pensaba y lo que pensaba en ese momento y que todavía pienso es que no creo que deberíamos hacer como, si vamos a hablar de historia cola o LGBT o etcétera, no creo que deberíamos hacerlo como la historia oficial, no como la historia que te enseñan en el colegio de la guerra, de Arturo Prat, etcétera. Entonces creo que era interesante la posibilidad que daba el cine de presentar una mirada sobre algo, ¿ya? Y decir, esto es ficción, por ende esta gente no existió en la realidad, sin embargo nos evoca a algo que sí sucedió, ¿ya? Entonces a mí me parece que esa forma de hacer memoria, a mi juicio, es respetuosa y esta realidad, yo estoy diciendo, esto es realmente, o sea, claro, habla sobre un hecho que sucedió en la realidad, pero es una visión sobre aquello. Esos personajes son inventados y esa situación también es inventada. Es falsa, es un artificio, es ficción, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, mira, cuando uno habla del cine chileno, por un lado tenemos películas que le van muy bien en festivales, ¿cierto? Pero cuando llega a la sala de cine lo ve poca gente, dura poquísimo también en las salas, ¿cierto? Los cines, los grandes complejos de cine, los pequeñitos también. Se dice que menos del 5% de las entradas en cines para ver cine nacional. E incluso se citan lugares comunes como que el cine chileno es malo, habla de lo mismo, es lento, bla, bla, bla. Eso ha cambiado, obviamente, pero se quedan esos lugares comunes. ¿Qué opinas respecto a estas aseveraciones del cine chileno? ¿O cómo ves tú el cine chileno? Creo que ahí hay un tema que también excede a la discusión que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Con cómo el cine de Estados Unidos, o sea, el imperialismo de Estados Unidos. Es una máquina de imperialismo cultural, ¿no? Entonces, y que funciona muy bien, entonces es difícil ir en contra de eso. ¿A qué me refiero? Que se ve, es cierto, claro, se ve poco cine chileno, pero no es un fenómeno que se pase solo acá, ¿no? Porque existe como el Star System, todas estas cosas y toda esta máquina publicitaria mundial, global, con una agenda imperialista, que el cine es como un gran bastión de eso, ¿no? Y es cosa de ver las películas. O los superhéroes, ¿no? Los superhéroes salvan al mundo, Estados Unidos salva al mundo y tienen un discurso, o sea, no sé, Batman, por ejemplo, tiene un discurso como de un capitalismo salvaje terrible, ¿no? Y que ponen a los malos que sus discursos son como discursos socialistas. Entonces eso, bueno, entonces claro, hay una cosa de ir contra eso, pero de repente, claro, y yo creo que en general el cine que se hace acá tiende a ser un cine más de autor, etcétera, que obviamente no va en esa línea, pero entonces es difícil como comparar eso, porque tampoco pensemos, no creo que el cine, no pienso que el cine de autor tampoco sea como venda millones de entradas ni siquiera en Estados Unidos tampoco, pero, o sea, y tampoco creo que en Estados Unidos se vean mucho las películas como más independientes, que están fuera del sistema de Hollywood. No sé cuál película de Nicolás López, no me acuerdo cuál, pero salió el mismo fin de semana que Star Wars y vendió más entradas que Star Wars, salía en el mismo fin de semana, algo así, ¿no? Entonces, claro, y ellos eso es como están en lo mismo, ¿no? Él hace un cine comercial que vender y tiene ahí su, entre comillas, su Star System de, no sé, Paz Mascuñán y sus cosas raras que hace. O sea, ellos en general. Pero era lo mismo, ¿no? Y era como, o sea, y entonces, claro, ahí, dale, si van a competir Nicolás López con Star Wars, van en la misma línea. Pero si va a poner, no sé, una película que no va en esa línea, con Star Wars, claro, no hay como por dónde, porque, y no sé si pasa solo porque sea una película chilena. Eso es un tema. Ahora, igual a pesar de eso, también hay una desconexión, tiene que ver, creo que son múltiples factores que también hasta cierto punto también hay que hacerse cargo. Yo creo que igual el cine tiende a ser un espacio, es complicado, porque ¿qué pasa como cuando las películas, para que las películas les vaya bien, tienen que ir a festivales?
y entonces, ¿por qué tenemos que validar nuestro cine en festivales europeos? Entonces ahí es raro, porque entonces, ¿para quién estamos haciendo las películas? Es ¿Para una que buena nos pregunta. programen en, no sé, en la Berlinale o para que la vea más gente? Pero de todas formas, si te programan en la Berlinale, tienes más probabilidades de que te vea más gente, entonces es complejo. Sí, ¿Cachai? sí. Eso es otra también discusión interesante, pues, finalmente, y tú lo planteaste, es ¿para quién estamos haciendo cine? O sea, ¿es para festivales? Queremos que la gente aquí en Chile también la vea, que vaya a los espectadores y se conecte con los personajes y con la historia. Yo sentirme identificado con el tipo que estoy viendo, con la mujer que estoy viendo en pantalla. Hay varias respuestas o varias preguntas, no sé, Sí, al respecto. totalmente. Oye, mira, volviendo a Locas Perdidas, dos cosas que me llamaron la atención del cortometraje, Ignacio, fue el comienzo de la película con este plano fijo. Me pareció súper interesante, teniendo el plano fijo, las cosas sucediendo frente a la cámara. Y por otro lado, es que en grandes momentos del corto no pareciera haber actuación. No sé si me explico. Y que algo que a mí me gusta mucho, el sentir que los actores no están actuando, que hay una cierta naturalidad en el texto, en los movimientos, ¿cierto? Primero, ¿cómo fue este trabajo audiovisual primero y segundo con los actores, en la dirección de actores? Sí, es algo que, o sea, creo que ahora, con el tiempo, creo que he entendido un poco más esas dos cosas que creo que en un principio fue algo mucho más intuitivo, incluso en Locas Perdidas. Ya, igual es algo que hicimos en la toma y es bonito porque éramos el mismo equipo, ¿no? Ya. O sea, en la toma y en Locas Perdidas era la misma directora de arte y el mismo director de foto. Después en Locas Perdidas se sumó la Mariana, que seguimos, que es la productora que trabajamos en Enigma, pero había como una búsqueda de todes, ¿no? Al respecto. Y también con el elenco, que es bonito, porque todos en el elenco se sumaron como muy generosamente al trabajo del corto en ese momento. Ujú. Entonces ensayamos mucho y nos conocimos harto y tuvimos harto tiempo como para encontrar el tono, que yo más o menos sabía qué era, pero fue un trabajo en conjunto, de conocernos, de probar, claro, que ensayar más que nada es como probar distintas cosas para llegar a lo que nos parecía como más correcto. Entonces, claro, creo que hay algo que es interesante que se genera porque podemos decir que, claro, la actuación es como ultra realista, y ahí hay un trabajo de conocernos, de entendernos, con los actores también hay algo, o sea, no sé, como también yo aprendí mucho de los actores y las actrices de Locas Perdidas, como trabajar con ellos fue un proceso de aprendizaje. Y hay algo de la forma que te aleja o te distancia, no sé, hay algo como que la forma es muy, entre comillas, como artificial, por así decirlo, o sea, como que el plano está ahí y eso nos da a darnos cuenta que estamos viendo una película o hay algo como que Claro. te separa de cierta forma. Entonces creo que esas dos cosas se contraponen hasta cierto punto y a mí me parece que eso es interesante, o creo que por ahí va lo que quiero hacer. Y yo siento que ahí hay una característica que hace que uno se dé cuenta de que hay directores, realizadores, cineastas, que tienen una búsqueda también audiovisual, que no solamente contar una historia y jugar con los planos, sino que, mira, planteó un plano secuencia, mira, planteó un plano fijo durante un tiempo determinado. Hay cosas que la van haciendo interesante. Sí, claro, es que creo que también tiene que ver como con una toma de, toma de postura, ¿no? Como que yo creo que la forma tiene que ver con el fondo, Claro. ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí empieza como uno empieza a entender distintas cosas y creo que por ahí va apareciendo. Creo que en Enigma, por lo menos a mi juicio, como que se vuelve más claro, no sé. O para mí creo que quizás ahí lo entendí mejor. Pasamos a otro tema. De tus películas preferidas, ¿cuál te hubiese gustado dirigir? Sí, creo que, o sea, si tuviese que hacer ese ejercicio, creo que me gustaría dirigir una película, o sea, así como, no sé, Jurassic Park, algo así. Ah, mira, mira. Como algo, no sé, algo más raro, distinto, algo que siento que esté como lejos de a lo que yo podría llegar a hacer. Claro, como un Como, desafío. Sí.
claro, sí, no, como algo que lo veo muy lejano, entonces, y además que entra como esa curiosidad de cómo será, no sé. Oye, respecto a las narrativas y a los personajes del cine chileno, ¿tú ves alguna tendencia o característica que se reitere a lo largo del cine chileno, en las varias películas que uno ve o de lo que se está haciendo? Creo que es diverso, y creo que efectivamente a medida que se van haciendo más películas y van entrando como, porque con lo digital se vuelve como un poco más asequible hacer cine, ¿no? Entonces eso hace que haya más miradas y más voces y ahí efectivamente las cosas empiezan como a sacudirse más y empiezan a haber diferentes miradas y diferentes lugares. Entonces creo que ahora si hay algo que es bueno es que es más diverso y va como en esa línea, yo creo, como una línea de diversificación, que creo que está buena igual. Oye, mira, hablemos de Enigma, que es tu primera película, centrado en Nancy, ¿cierto? Este personaje que interpreta Roxana Campos, una mujer que recibe la oferta de un programa de televisión sobre misterios sin resolver, ¿cierto? Para participar en el episodio que contará la historia de su hija, que es una chica que murió asesinada, ¿cierto? A golpes en un ataque homofóbico y cuyos autores siguen libres después de 8 años. Esta segunda colaboración con Roxana Campos, ¿cierto? Y Rodrigo Pérez, que también participan en Locas Perdidas. ¿Qué hay en sus interpretaciones que te hace volver a trabajar con ellos, primero que todo? Yo creo que aprendí muchas cosas de ellos. Eh, Aprendí, en Rodrigo Pérez además es director, entonces también siento que aprendí cosas de él y creo que los dos fueron muy, muy generosos conmigo en la forma que se entregaron al trabajo y que creyeron, porque claro, en Enigma ya había algo que habíamos hecho que estaba más claro, pero en Locas Perdidas todavía no, entonces fue como un acto de fe, igual de creer en algo que estaba recién partiendo y de entregarse por completo, o sea, de trabajar mucho y de creer, y eso fue muy bonito, y entendimos cosas en ese momento, ¿no? Fuimos encontrando cosas en conjunto. Entonces después, cuando vino Enigma, yo siempre supe que quería que la protagonista fuera la Roxana. De hecho, le dije cuando recién se me ocurrió la idea, dije que iba a hacer una película y creo que esa es la protagonista, y me dijo ya. Y ahí empecé a escribir y ella siempre estuvo, fue como parte del proceso del guión también, o sea, no de escritura, pero sí cada vez que había una versión la leíamos juntos como para ir entendiendo más o menos qué era lo que íbamos a hacer. Fue muy, para mí era como natural seguir trabajando con ellos y también descubrimos más cosas y nos conocimos y son personas que admiro mucho y que también quiero mucho, entonces como que fue una muy buena experiencia, una muy linda experiencia también. Claro. Mira, acá en Enigma, ¿cierto? Vemos un grupo de mujeres presentes en la película. Pues hay madres, hijas, hermanas, ¿cierto? Hay varias mujeres en este relato y un esposo que transita, que está, ¿cierto? ¿Qué hay en esa decisión narrativa? Hay algo también como en mi familia, es muy parecida a la familia de la película. Ya. Yo tengo 3 hermanas, mi mamá son 3 hermanas también, entonces como que un poco crecí como en ese ambiente, además como de chico siempre tuve como puras amigas y después como que tenía amigas y amigos, colas, no sé, entonces como que no había mucho, como que esa figura de, igual, no, sí soy cercano a mi padre y todo y crecí con él y está bien, y bacán, pero eso es como en el mundo en el que yo me desenvuelvo. Entonces, para mí era natural que la película fuese así. Entonces, hay mucho de eso Claro. en la película. Y que si bien toda la película es ficción, sí hay un hecho real que sale como inspiración de la película, pero solo como recordar algo que pasó, pero no es literal eso, o sea, son otros personajes, una situación parecida, que es el asesinato de Mónica Briones. Y también, por ejemplo, hay cosas de la película que sí rescatan cosas de lo que sucedió. Por ejemplo, cuando ella dice, llamaron por teléfono y preguntaron por el hombre de la casa. Y en ese momento no había ningún hombre, porque éramos puras mujeres. Ya, y eso, con la historia de Mónica Briones pasó eso, ¿no? Llamaban a la casa para avisar que había muerto y se preguntaban por el hombre de la casa y no había ningún hombre. O sea, cuando yo te digo que me relaciono con puras mujeres y hombres cola, es mi realidad, o sea, en mi mundo no hay muy presencia de hombres heterosexuales. ¿Cachai? Esa figura del hombre en la vida que yo llevo
y que no es como algo que decidí ahora, es algo desde que soy muy chico, ha sido así, ¿ya? Y así como yo hay muchas personas, entonces de repente como que llama la atención como que esté como un poco ausente una figura que siempre solemos ver en el cine o en la construcción, pero a veces, como muchas veces pasaba que, o sea, dicen como, no sé, la gente que hace series como gringas o lo que sea, de como un grupo de gente gay o lesbiana, etcétera, les decían como que era raro que hubiesen tantos personajes LGBT, o como que no hubiesen personajes hetero, y es como, bueno, en mi vida pasó mucho tiempo y no me relaciono con nadie heterosexual. Claro. O sea, sucede, ¿cachai? Porque, mira, delante hablábamos del recuerdo, ¿cierto? Y acá también en la película Enigma vemos que es conocer o saber más del personaje que no está, obviamente, que es la chica asesinada, pero está construida a partir de los otros también, ¿cierto? De los recuerdos, los relatos que sean de lo que va contando la hermana. Está bonito eso también, esa construcción del personaje que yo creo que se da generalmente cuando uno habla de alguien, ¿cierto? Y uno lo ve de distintos prismas, de distintos puntos de vista, de distintas perspectivas. Claro, y también pasa eso que es lo que te decía como de la anécdota, ¿no? Es que siento que el relato oral suena como muy de academicista, Claro. como feo. Pero es como de las anécdotas, o como de uno habla de otra persona, que pasa eso y se va construyendo un relato. Y porque, ¿qué es lo que...? Porque también la película pasó en un momento cuando ya la película está terminada que nos decían como, bueno, es que esta película no puede ser que nunca se sepa que la mataron por lesbiana. Tiene que decir en alguna parte de la película así como, ella la mataron por lesbiana y tiene que salir como alerta, como no puede, como se tiene que saber qué es lo que pasó. Y a mucha gente le generaba como frustración la película, de que nunca se sabía en la película que era exactamente lo que había pasado. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, cuando hay un crimen que no resolver, por así decirlo, eso es lo que pasa, no se sabe lo que sucedió. Y bueno, la historia, por ejemplo, de Mónica Briones, que nunca se supo quiénes la mataron, sí, obviamente hay una idea más o menos de lo que sucedió, pero no podemos saberlo a ciencia cierta, porque no se sabe exactamente qué es lo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay justicia? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué teníamos que inventar un final cuando muchas veces no hay justicia? Cuando no hay justicia, no se sabe exactamente las cosas que pasaron, uno tiene una idea, Claro. ¿ya? Y se puede formar distintas opiniones, o etcétera, y puede quedar más o menos claro lo que pasó, pero realmente, a ciencia cierta, no se sabe, ¿cachai? Y eso es algo terrible que pasa, entonces como creo que eso también planteaba la película, y desde ahí se posicionaba. También es gracioso porque una vez, o sea, dijeron así como, claro, es que esta es una película contemplativa porque hablan todo el rato. Es como, o sea, como que en general se usaba como medio peyorativamente si una película era contemplativa, como para decir una película, ¿qué es un cine contemplativo? Que es como un plano de 10 minutos de un vaso de agua. Eso podría ser, como que se hablaba de eso, pero y aquí es como, no, supuestamente el cine contemplativo no habla a la gente, o sea, como es una palabra que como peyorativa a mi juicio para referirse a ciertas películas. Entonces, claro, ahí es como gracioso, me parecía gracioso que dijeran que era una película contemplativa porque hablaban todo el rato. Uno de los comentarios de la película decía lo siguiente, cito, es una película sobre la aceptación y el cariño incondicional, es una película que como personas y también como sociedad nos expone y nos invita a cuestionar nuestro actuar desde ese lugar. ¿Coincides con ese comentario? Sí, o sea, yo creo que hay algo como para mí, como construimos la película, tenía que ver mucho con la familia, ¿no? Y también como hay algo como de apañarse hasta el último momento, yo creo. Y que eso pasa, por ejemplo, con las hermanas, ¿no? Al final, que hay como toda esta discusión, etcétera, pero igual la hermana, la persona que Marta la acompaña hasta el final. Y creo que eso es bonito, pero también hay algo como que irrumpe, ¿no? Como en esa familia, y que es la hija que murió, y que es un tema que es, yo creo, muy contingente. ¿Por qué? Porque Enigma ya hace referencia a un programa de televisión que se llamaba Enigma, que era sobre misterios sin resolver, que hicieron un capítulo de Mónica Briones. ¿Ya? De ahí viene como la idea de la película. Pero, sin embargo, existe Mea Culpa, existían después lo que callamos las mujeres, Mujer rompe el silencio, que seguían el mismo formato, ¿no? Como de historias reales, que están medio ficcionadas, y que era como, cuando presentaban Enigma decían que era, como no me acuerdo, pero decían algo como con sabor a periodismo, no sé, era una cosa rara. ¿Ya? Entonces, o sea, no una cosa rara, algo que estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Como esta recreación y que sale Carlos Pinto ahí con el humo, etc. Y
Pero eso es a ciertas personas y ciertos crímenes se tratan así. Y cuando se trata de otro tipo de personas o otro tipo de crímenes, se arma un escándalo, ¿no? Entonces, mi pregunta era, por algo que nosotros estamos muy acostumbrados a ver a alguien llorando en televisión. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de ese programa de terror que es Mea Culpa o que es Enigma, ¿no? Y no sé, es muy contingente si pensamos cuando pasó, cuando entrevistaron, se me fue el nombre, el que mató a Jaime Guzmán, hicieron todo un escándalo de que cómo entrevistaban a un asesino, como si no fuera a ser algo que había pasado eternamente en la televisión por siempre, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Que si hay cierto tipo de crímenes que no nos van a hacer un mea culpa o que no nos van a hacer un día menos pensado o incluso que no nos van a hacer una serie de televisión, ¿ya? O una película quizás. O si van a hacer una película, va a ser distinta, ¿no? Va a tener una mirada más respetuosa, no sé, yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con el género, con la clase, etcétera. Totalmente. Pero lo repito mucho porque es algo que realmente me marcó, pero que pasó con Zamudio es lo que pasó es el mismo tema que toca la película y que viene pasando mucho tiempo hacia atrás. Como también está esta idea de pensar que la gente era ingenua por ir a la televisión a contar como sus dramas. Sin embargo, hay un caso de Juana Candia, que es una mujer que después de una larga historia de violencia muy tremenda, asesinó a su marido, porque él había sido un violento mucho tiempo, por muchos años, entonces termina en que ella lo asesina y se va a la cárcel. Y después hacen un programa de Mea Culpa sobre el caso de Juana Candia, que es Carlos Pinto, o sea, hay unas cosas terribles, aparece Carlos Pinto entre el humo y se congelan y Carlos Pinto habla, ese estilo de programa. Y había todo un movimiento para sacarle a ella de la cárcel. Y gracias a ese episodio de Mea Culpa, logró que el caso tuviese más visibilidad. Y ¿cómo se llama? Y Frey, que era presidente en ese momento, le dio el indulto presidencial a Juana Candia y salió de la cárcel. O sea, como que creo que hay algo como de ir a la televisión que no es porque la gente no sepa por qué va, sino porque realmente es terrible, pero hay una forma de, o sea, ir a la televisión da una visibilidad y es una forma de acceder a la justicia. Claro, es una forma popular de acceder a la justicia. Claro, o sea, es terrible que tenga que pasar eso, Sí. pero nos habla como de la desigualdad. Totalmente. Mira, este es un ejercicio que hacemos acá en el programa, Ignacio, y es la siguiente pregunta. Si tuvieras que hacer o convertir a Chile en una obra audiovisual, ¿en qué se convertiría o en qué lo convertirías tú? ¿En una ficción, documental, en una serie? ¿Qué harías con Chile? Uy, qué difícil, no sé. Es que creo que en muchas cosas, no sé si es alguna película o un documental o una ficción o una serie. Es raro porque también está la pregunta de, o sea, bueno, de la gente que vive en ese territorio, más que nada. Si nos vamos como en línea con los tiempos, ¿no? De decir, bueno, estamos en un estado plurinacional, ¿no? O sea, y eso es lo que se pretende llegar. Entonces no creo que sea ni una serie, ni una película, ni un documental, ¿no? Sino que son muchas series, muchas películas, muchos documentales. Yo creo que ese es el camino, ¿no? De atender a la diversidad o a la diferencia, a no eliminar las diferencias, ¿ya? Sino que entendernos las diferencias y entonces más que hacer una sola cosa, creo que quizás hay que hacer muchas cosas. Oye, Ignacio, ¿hay alguna otra historia o mirada que creas necesaria de llevar al cine? ¿Alguna historia o mirada chilena que creas necesaria? O sea, sí, muchas. Creo que, y me parece bueno y espero que el cine o la representación se vuelva cada vez más democrática, en el sentido de que hayan más personas que tengan las posibilidades de crear, ¿no? Igual hay cosas que siguen muy atrás. ¿A qué me refiero? Ya si pensamos en productoras de ficción, las más grandes representan a la elite, a la oligarquía incluso, Sí, no sé. O sea, Fábula y los Larraín es como el poder, o sea, no, eso es un hecho, ¿no? Ellos son una familia que está en el poder hace 200 años, ¿ya? O sea, no... Entonces, y ellos son los dueños de la productora más grande, o una de las más grandes de Chile. Y eso es la oligarquía,
ni siquiera es la elite, o sea, mucho más allá, ¿no? Como los fundadores, no sé. Entonces, es complicado, yo creo. Sí creo que están abriendo espacios, pero creo que hay algo ahí que es difícil. Mira, qué bueno que tocaste ese tema de la elite, porque de pronto uno también cuando ve cine, el cine chileno y ve películas que hablan sobre sectores populares, ve que también están hechas por directores, realizadores que vienen de otro estrato social, de la clase alta. Y la mirada que hay hacia abajo, mira, que hay hacia abajo es súper particular. Es casi mirando de un hombre mirando una pecera o un hormiguero, ¿cierto? Un insectario. Es extraño. ¿Tú crees que quizás, no sé, hay algún conflicto entre que un director de clase alta puede hablar de sectores populares? De que se puede porque lo han hecho, se hace ahora. Si esas miradas, ahí hay que ver qué es lo que dicen esas películas y qué, ¿cachai? Porque también, claro, es cierto, porque ahí se empieza como la pregunta de que, ya, entonces vamos a ser como censuradores y vamos a decir, no, esto no se puede hacer. Y no creo, por eso creo que también hay que tener cuidado como con satanizar el desacuerdo, es decir, yo no estoy de acuerdo, me parece que lo que hiciste está mal, me parece que representa una mirada con la que yo no comparto, y eso no le estoy diciendo que nadie le está prohibiendo que ni que le quiten los fondos ni ese tipo de cosas, ¿no? Nadie fue a pararse ahí y a taparle las cámaras y decir corten este rodaje. No pasó eso. Pero hay que aceptar las críticas, ¿no? Y que tienen que ver con tomar posición sobre el mundo, ¿no? Y decir, bueno, esto a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Totalmente. Oye, Ignacio, próximos proyectos, ¿qué se viene? Estoy escribiendo, pero de a poco. Otra película. Y tenemos un proyecto de una serie web que es sobre infecciones de transmisión sexual, que es como una serie web educativa, que es un fondo que tenemos hace tiempo y que justo vino el estallido, después la pandemia, entonces como que se ha retrasado el rodaje, pero eso es algo que es un fondo que tenemos de unos años atrás que está pendiente. Bueno, mira, invitemos a los espectadores a ver tus trabajos, dónde pueden encontrarlos, ¿cierto? Las películas, los cortometrajes. El Enigma y Locas Perdidas se pueden ver en Onda Media, ondamedia.cl, y están ahí de forma gratuita. La toma lo pueden ver en play.ficvaldivia.cl. Gracias por estar y por haber estado con nosotros hoy día en el programa. Éxito en tus futuros proyectos y vuelves cuando quieras, como te dije antes, para que sigamos hablando. Súper, muchas gracias, estuvo muy interesante. ¿Usted es la señora Nancy Vázquez? Sí, Mira, usted vive en Recoleta por el Salto. sí. Trabaja en una peluquería, ¿verdad? Usted vive con sus hijas y su marido, ¿cierto? Sí. Nosotros queremos ayudarla. Vamos a dedicarle todo un capítulo del programa al caso de su hija. La Catalina. Me llamaron de la televisión. Van a hacer un programa de televisión de la Sandra. No sé cuánto que te contactaron. Oye, te quedan 2 de 3. De 4. La Sandrita también terminó cuarto medio. Oye, yo conozco mi auto, no cabemos todos en el auto. Estamos acostumbrados ya, lo hemos hecho 100 veces. Sí, pero no Yo voy como ahora. siempre he sido la tía cercana de todas. Bueno, pero ese día yo hablé con ella. No, yo hablé Ella con me hizo ella. caso. No. Ay, ya. Fue para que las dos se dejaran de huellar. Yo no sé por qué esa cabra no quiere decir nada, si era polola de la Sandra. Tía, Yo les dije que fue un accidente. No fue un accidente. No los conocemos. Los hueones que mataron a tu hermana todavía andan sueltos. Le partieron la cabeza en la cuneta. ¿Quieres escuchar eso en la televisión? Que me ha dado su marido muerto es y me ha dejado claro que me case